Estudio de esta tarde. eh, yo creo que vamos a terminar el capítulo 8 ya de Romanos. Entonces, solamente tenía que señalar algunas cosas que estuvimos viendo del versículo de la semana pasada, el versículo 30. Si tienen sus Biblias y si por favor están anotando, si van a anotar, entonces tengan listo su lapicero y el lugar en donde estén anotando. El versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No voy a señalar las palabras, pues eso es un poco más complicado, pero esta parte donde dice predestinó, llamó, justificó y al final glorificó, esas palabras, todas esas palabras que aparecen ahí como en una especie de pasado, ¿no? No sé si ya lo habían notado en tiempo pasado, no es en tiempo pasado. Entonces, por eso les comentaba, para que apuntaran, es lo que se llama en griego el tiempo aoristo. Aoristo, así como se escucha. Así, ese es el tiempo. Es un tiempo griego, es un tiempo en el idioma griego y especialmente utilizado también en la Biblia, en este griego koiné que utilizaron los apóstoles. Y el apóstol Pablo lo utilizó bastante. El tiempo ahorita es más o menos como que dijéramos tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, ese tipo de cosas, y solamente que existía en el tiempo de los griegos, y entonces se usaba en este tiempo auristo. De hecho, ni siquiera es un pasado, formalmente es un futuro. Lo que pasa con el tiempo auristo es de que señala cosas conclusas, completas, ya finalizadas. Entonces, por eso, lo más exacto para nuestro idioma en cuanto a la traducción es señalarlo en pasado, tal como está aquí. Predestinó y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todas esas palabras están en tiempo auristo, todas esas palabras. Pero el apóstol Pablo no está hablando en pasado, no está hablando como lo hizo Dios en algún lado, sino que en realidad está hablando en un sentido de ya está completo, es una acción completa. Eso es lo que quiere decir. Lo cual es importante señalar, no solamente por los tiempos y por los cambios en nuestro idioma, sino también porque es importante entender que el apóstol Pablo intencionalmente le dio ese fin a esto. No estamos justificándonos, no estamos esperando una justificación, no nos hace falta un poco más de justificación, no, ya la justificación se cumplió y la justificación la hizo Dios en nosotros. Y de hecho nos llamó a la justificación, nos llamó a la justificación, nos llamó por supuesto, entonces a la glorificación. Y ya todo esto estaba predestinado. La predestinación también está en tiempo auristo, en el sentido de que ya está todo completo, ya está todo hecho. Es un capítulo bastante importante y precisamente termina con estas situaciones de la predestinación, que es muy importante. Y como decía, solamente señalamos lo que ahí está. No, no nos vamos a meter a supuestos, no nos vamos a meter en y qué pasa así. No vamos a entrar a todo eso porque es precisamente de ahí de donde vienen las desviaciones. Nuestra voluntad y nuestras decisiones conviven perfectamente con la predestinación de Dios y la predestinación de Dios convive perfectamente sin ningún problema con lo que nosotros queremos y con nuestra libertad, llamémosle así. Y como decía, ¿no? Están quienes están en la posición de decir, no, no tenemos ninguna libertad y ese tipo de cosas. Pero por eso no vamos a entrar a eso. Pero sí quería señalar eso porque no lo había señalado la semana pasada ni la anterior. Con respecto a estas palabras, es muy importante entender eso. Y regularmente no se estudia eso, pues obviamente es a no ser que se estudie un poco más a profundidad el idioma griego, pero por eso es que lo comento de esta manera. Están escritas estas palabras por el apóstol precisamente en sentido aoristo. Y el sentido aoristo significa algo que ya se completó, ¿no? Que es parte precisamente de la predestinación. Es decir, nuestra predestinación no es que le vamos a predicar a aquel, le vamos a predicar a aquel, voy a levantar una iglesia o dos o cinco, sino que mi predestinación en cuanto a lo que aquí está escrito específicamente se refiere a que Dios me llamó, Dios me predestinó para llamarme. Y mi llamado está completo. Mi justificación, pues obviamente Él la completó en Cristo Jesús. Él ya completó mi justificación y por supuesto la glorificación, ¿no? Que es lo que ya estamos esperando. Pero la glorificación ya está predestinada. Entonces va a pasar porque va a pasar.
Como decía, entonces siempre nos vemos tentados a, ¿y qué sí? ¿Y qué pasa si yo? ¿Y qué si decido? Y nos vemos tentados a esas cosas. Y por supuesto, entonces de ahí vienen, es de donde nacen las conclusiones de, entonces no tenemos libertad, no tenemos voluntad, y eso por donde mucha gente se va, ¿no? Entonces, no es bueno entrar a ese tipo de situaciones, es bueno hacer el ejercicio mental. Pero hay que tener cuidado con las conclusiones cuando son demasiado radicales, porque cuando son demasiado radicales regularmente no funcionan. De hecho, en el versículo 28, en el versículo 28 termina también con la palabra llamados. Conforme a su propósito son llamados. Esa palabra llamados no está en ahorita. Ese llamado no está en Eucristo. Entonces no está hablando de un asunto completo como es la cuestión de la predestinación, sino simplemente son llamados. Dios simplemente nos llama. Entonces, como decía, en el mismo pasaje conviven una cosa y la otra. No, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros estamos obligados a hacer y poner nuestra voluntad y nuestra mente a servicio de Dios. Ahora, el apóstol termina con esta expresión, lo cual no podemos ignorar, que tiene que ver con la predestinación dada por Dios y el hecho de que estamos seguros en Cristo Jesús y de ahí no nos va a mover nadie. Eso es muy importante, es muy importante. Bienvenida, Linda, estamos viendo el versículo 30 de Romanos 8. Ya lo habíamos visto la semana pasada, pero solamente había algo muy importante que ver con respecto al tiempo aoristo de estas palabras que están predestinación, predestinados, llamados, justificados y glorificados, están en tiempo aoristo, que significa, en el griego antiguo, significa que el hecho está completo. Es un hecho cabal y eso es lo importante. Nuestra glorificación ya está hecha. Nuestra glorificación ya está predestinada. Nosotros no podemos imponer propiamente una negativa sobre la glorificación, sino más bien el plan de Dios ya está determinado. Ahora, ¿cómo va a ser mi glorificación? ¿Cuál será mi autoridad? ¿Mi nivel de gloria? Ya eso, no voy a decir exactamente, depende de nosotros, pero Dios nos hace participantes. Dios nos ha elegido para lo que Él quiere hacer y de acuerdo con su plan por toda la eternidad, pero nos hace participantes conforme a nuestra voluntad. Lo cual es, sí nos da seguridad y nos da confianza con respecto a lo que Dios va a hacer y que Él es soberano sobre nuestras vidas y que no estamos aquí a la suerte. Y el hecho de que nosotros creamos en Cristo, esto es algo muy importante. A mí me parece muy importante. El que creamos en Cristo no es algo a la suerte. A alguien se le ocurrió llegar allá donde yo estaba, allá en mi casa o en mi oficina o donde sea. Y entonces me habló del Señor Jesús y por eso yo creí. No fue una cuestión a la suerte. No es un azar. Es un propósito de Dios. Dios tiene propósito con respecto a mi salvación desde antes de mi salvación. Recordemos que en Cristo Jesús es que nosotros hemos muerto, como dice capítulo 6 de Romanos. Por lo tanto, desde entonces el Señor ya me conocía. Desde que estaba el Señor Jesucristo ahí en la cruz muriendo, yo y ustedes estábamos muriendo en Cristo Jesús. El plan ya se estaba ejecutando. Desde entonces ya estaba determinado. Entonces las conclusiones tan sublimes que toma el apóstol Pablo son las que siguen los versículos 31 en adelante, este final. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ya ha determinado todas las cosas, ha desarrollado su plan, ha formado su plan, entonces, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede destruir ese plan? Si Él nos llamó desde antes de la eternidad, no sabemos en qué momento exacto, pero es un plan glorioso, es un plan sublime, el cual no depende de nosotros. Eh, ¿Quién podrá estar en contra de ese plan? Ese es el punto del apóstol Pablo. ¿Quién puede estar en contra de todas estas cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho? Dice entonces versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, eso lo vimos la semana pasada, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas, hablando de este mismo capítulo, pues ya habíamos visto, como dice el apóstol Pablo, somos coherederos con Cristo, somos coherederos con Cristo, con tal que padezcamos juntamente con Él. La creación misma está esperando. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y por supuesto nosotros estamos esperando la adopción
que menciona el apóstol Pablo en segundo sentido, que es la adopción de nuestro cuerpo. Nosotros ya fuimos adoptados, ya somos adoptados, pero eso es lo que menciona también en este capítulo. Estamos esperando la adopción de nuestro cuerpo, que es la redención de nuestro cuerpo. Específicamente está en el versículo 23, por si lo quieren recordar. Eso ya lo pasamos. Y así le llama el apóstol Pablo al tiempo de nuestra resurrección, cuando nuestro cuerpo sea levantado y glorificado, le llama el apóstol Pablo, estamos esperando la adopción. Entonces, tal vez la mejor forma no sería la segunda adopción, sino la segunda posición de la adopción o el segundo evento de la adopción. El primer evento de nuestra adopción fue nuestro nuevo nacimiento, el nacimiento de nuestro espíritu, cuando recibimos al Espíritu Santo y nos hacemos uno con Cristo en espíritu. Pero la segunda posición o el segundo evento de la adopción sería cuando nuestro cuerpo se une a Cristo. Que será, por supuesto, algo glorioso. En cuanto a los términos, podríamos relacionarlos de esta manera. Entonces, si Dios entregó a su Hijo, ¿por qué vamos a dudar de todo lo demás que Dios quiere hacer? Eso es lo que quiere hacer el apóstol Pablo. Y por supuesto, después viene una lista de situaciones las cuales tenemos que considerar. Son muy importantes precisamente porque vienen los problemas a nuestra vida. Si Dios ha hecho todas estas cosas, ¿por qué vamos a dudar de Dios cuando tengo este problema, cuando tengo esta situación, cuando pierdo algún familiar? ¿Por qué voy a dudar de Dios? Esa es la retórica que hace el apóstol Pablo, precisamente glorificando a Dios por toda su grandeza, por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo. Entonces, dice versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, y entonces ahí es donde tenemos que detener un poco. ¿Quién es el que nos acusa? ¿Cuántas personas nos acusan? ¿Quiénes nos están acusando? Sinceramente, nos acusa todos. Es bueno contemplar todas estas cosas, pues para más adelante siempre nos sirve entender que vienen acusaciones, vienen acusadores, vienen estos señalamientos a nuestra vida por parte de quién. Pues empecemos por nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos acusa. Nuestra conciencia nos señala, nuestra conciencia nos dice, esto está mal, ¿por qué lo estás haciendo? No eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. Nuestra conciencia nos empieza a atacar, lo cual es bueno, de hecho, la conciencia es buena. Y el que nos siga señalando de pecado es bueno. Cuando tenemos cauterizada la conciencia o cuando tenemos ya endurecido el corazón, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo peco y peco y peco y Dios me habla y no me interesa. Pero la conciencia me sigue acusando. Ahora, eso no quiere decir que no sea justo. El que mi conciencia me siga o me esté acusando no quiere decir que no esté yo ya justificado en Cristo Jesús. Entonces mi conciencia me acusa, muy probablemente es el Espíritu Santo redarguyéndome de pecado. Entonces lo que tengo que hacer es confesar mi pecado, arrepentirme y estar seguro de que todo mi pecado, cualquiera que sea, todo mi pecado ha caído en Cristo Jesús. Y entonces Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice el primer capítulo de la primera carta de Juan. Es lo que constantemente tenemos que estar haciendo. Ahora, cuando no hay arrepentimiento, entonces Dios tiene que corregir, Dios tiene que ver qué hace, ¿no? Y para eso están las parábolas del Señor, las cuales no vamos a entrar a eso, pero nuestra conciencia nos acusa. Ahora, es muy importante que nuestra conciencia no nos acuse hasta al punto de condenación, ¿no? Es decir, hay quienes exageran en cuanto a su conciencia. Hay quienes exageran en cuanto a su posición con respecto a la maldad. Tomando simplemente un ejemplo cualquiera, hay quienes piensan que es pecado ponerse, que las mujeres tengan pantalón o que usen pantalón. Entonces, esa es su conciencia atormentándolos, ¿no? Imagínense todos los otros tormentos que tienen con respecto a la conciencia. Pero nosotros ya estamos justificados en Cristo. Eso es muy importante. Ya estamos justificados en Cristo. Sí, cometo errores, pero yo ya estoy justificado. Sí, hay maldades, pero en Cristo Jesús yo tengo justificación, tengo perdón y tengo restauración. Y por supuesto, Él es quien me corrige y me disciplina. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre. Entonces, en cuanto a toda mi alma, lo que va a pasar es de que mi Padre Celestial es el que me va a corregir, el que me va a guiar, el que me va a enseñar, el que me va a mostrar. A veces me va a jalar las orejas, a veces me va a decir ciertas cosas. O si no, puede ser que pase bastante tiempo y entonces va a suceder. Puede pasar, era lo que el apóstol Pablo le señala a Timoteo, pero nuevamente no tenemos tiempo para entrar a eso en sí.
Pero nuestra conciencia nos acusa. Ahora, ¿quién más nos acusa? El mundo. El mundo nos acusa. Todos los que están a nuestro alrededor nos acusan. Nos señalan si hacemos lo malo y de hecho también nos señalan si hacemos lo bueno. Si alguien se pone a leer la Biblia, si alguien se pone a orar, que por qué se siente tan santo, por qué se siente tan santa y ese tipo de cosas. Y procuran humillarnos, ¿no? Procuran hacernos daño, procuran hacernos llevar a su modo o a su estilo de vida. El punto con el creyente es que tiene que romper, y eso es muy importante, el creyente tiene que romper su estilo de vida natural, humano, mundano. Tiene que acabar con eso, tiene que dejarlo, eso lo tiene que dejar atrás. No, no es algo si quiere, no es algo si le gusta, es algo que simplemente lo tiene que dejar de hacer. Por no dejar de hacerlo, es entonces cuando vienen ciertas correcciones o ciertos problemas, ciertos conflictos y por supuesto el problema de no crecer como creyente. Tal vez tengo conocimiento, pero no crezco como creyente. Mi alma no se desarrolla, mi mente no se desarrolla, no soy transformado en el Señor. Y precisamente, ¿por qué? Porque no quiero cambiar al modo de vida de los seres humanos naturales. Y tengo que romper mi forma de ser humano natural precisamente para poder convertirme al Señor Jesucristo. Con esto no quiere decir que nos volvamos ermitaños, no quiere decir que nos eh, metamos a un convento o alguna situación así, como algunas personas de ciertas religiones, ustedes ya saben quiénes, lo hicieron, precisamente tratando de romper ese estilo de vida, pero el Señor no nos manda eso, el Señor no nos manda que salgamos del mundo porque entonces ¿a quién le vamos a predicar? Tenemos que estar en el mundo, pero no tenemos que ser del mundo. Tenemos que convivir con ellos, hablar con ellos, verlos, pero no tenemos que adoptar sus formas, sus maneras, sus deseos, sus propósitos, sus anhelos o lo que sea que tenga. Entonces, el mundo nos acusa y ojalá, y eso es muy importante, ojalá que nos acuse, pero porque nosotros acusamos al mundo. Que nosotros lleguemos a acusar al mundo es importantísimo, pues precisamente para eso estamos acá. El Espíritu Santo vino a acusar, a convencer al mundo de pecado y eso significa que el Espíritu Santo viene a acusar al mundo precisamente con respecto a su pecado. Y por supuesto, ¿cuál es el gran acusador de nuestra vida? El gran acusador de nuestra vida es Satanás. Satanás es el que está allá en la presencia de Dios acusándonos. Lo vemos en el primer capítulo de Job. Por supuesto, no vamos a entrar a eso tampoco, pero ustedes lo pueden revisar y él es nuestro acusador. De hecho, ese es uno de sus nombres. Él es nuestro acusador. Y también es nuestro tentador y es nuestro acusador. Él nos tienta y después va a acusarnos con Dios. Esa es su forma de ser. Ahora, podemos pensar, bueno, el mundo está acá y el mundo no me da mayor problema, yo mismo, pues es cierto que me acuso, mi conciencia me va a acusar, me va a defender, eso ya lo vemos en el capítulo 2 de Romanos, que habla con respecto a los judíos, pero bien lo podríamos aplicar con respecto a cualquier persona. Pero ahora el diablo nos parece fuerte, ¿no? El diablo nos parece alguien que y tiene mucha inteligencia y tiene muchas capacidades, ¿no? Pero el asunto es que Dios, por eso dice la respuesta, por eso tiene la respuesta ahí el apóstol 33. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Dios ya me ha justificado. ¿Y quién es Dios? Dios es el juez. Entonces, tengo un acusador, como que fuera el fiscal, ¿no? El fiscal en esta tierra, siempre los fiscales son los que acusan. Y entonces el fiscal es el diablo, pero el juez es Dios. Ahora, Dios mismo me ha justificado a través de su Hijo Jesucristo. Aún así, ya sabemos que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre defendiéndonos, que es lo que dice precisamente el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Por qué dice quién es el que condenará? Cristo es el que murió, porque con la muerte de Cristo, Él sufrió la condenación que nosotros debíamos sufrir. Él cargó nuestros pecados y por eso fue castigado. Lo podemos entender en el capítulo 53 de Isaías, ya lo deben conocer bastante, pues precisamente es el que más sirve para evangelismo. Capítulo 53 de Isaías, específicamente en el versículo 6. Cristo es el que murió, es decir, Él fue el que cargó con mi pecado y sufrió el castigo por mi pecado.
Es decir, Él cargó mi condena. Por eso es que habla sobre la condenación acá. Él cargó mi condena, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién es el que me defiende? Si el diablo tan fuerte, podríamos decir, tan inteligente, podríamos decir, tan sagaz, ¿no? Tan astuto, podríamos decir, pero ¿quién es mayor? Obviamente es el Señor Jesucristo, quien es mi abogado defensor. Él es quien me defiende. No solamente cargó mi pecado, no solamente sufrió el castigo por mi pecado, sino que también Él es quien ahora me defiende. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, ya lo hemos visto, versículo 26, lo menciona el apóstol Pablo, el Espíritu Santo está en nuestro interior. Intercediendo por nosotros delante del Padre. Nosotros no sabemos cómo pedir, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero Él está intercediendo, el Espíritu Santo. Ahora tenemos otro que intercede por nosotros, otro que nos está defendiendo, otro que está pidiendo a favor de nosotros, que es Jesucristo. Muy interesante estos pasajes de señalar, ya que no existe la Madre Universal, ¿no? No existe la Virgen. No existe la madre del universo, ¿cómo le llaman? La reina del universo, si no estoy mal. Ustedes ya saben qué religión es la que cree bastante en eso. De hecho, la religión musulmana también cree bastante en eso. En esa mujer que dicen, no es cierto, no hubo testigos y por supuesto no lo creemos, pero dicen que también fue elevada al cielo y fue también puesta a la par de Dios. De hecho, se le llama la esposa de Dios. No sé si lo sabía, que a la Virgen María le llaman la esposa de Dios, ¿verdad? Pero aquí no vemos ninguna intercesión en ese sentido. El apóstol Pablo no ve ninguna revelación al respecto y el único que sabemos a ciencia cierta de que sí llegó al cielo, además del apóstol Juan, fue el apóstol Pablo. Es decir, antes de morir me refiero. Entonces, él no ve ninguna intercesión de nadie más, no ve, en este momento podríamos decir, bueno, Job podría estar intercediendo por nosotros, o Abraham podría estar intercediendo por nosotros, o David, ya que llegaron al cielo, ¿no? Fueron justificados por el Señor Jesucristo y Él los llevó al cielo y entonces están intercediendo por nosotros. No, dice el apóstol. No hay más intercesores, los únicos intercesores, mencionó al Espíritu Santo antes y ahora menciona a nuestro Señor Jesucristo. Son los únicos que interceden por nosotros delante del Padre Celestial. No existen más intercesores. Entonces, esto es muy importante precisamente para alimentar nuestras conciencias. Es cierto que al hacer pecado nos sentimos mal y nos debemos sentir mal. Pero eso no quiere decir que mi conciencia me indique que no soy hijo de Dios, que he deshonrado completamente a Dios y que entonces ya no lo merezco y ese tipo de cosas. No podemos dejar de ser hijos de Dios. Hacemos cosas malas y nuestra conciencia nos atormenta, por supuesto, y es importante que nuestra conciencia esté sensible. Si hacemos cosas malas y nuestra conciencia no nos avisa, es que nuestro corazón está duro, nuestra pobreza de fe, nuestra incapacidad de crecimiento y ese tipo de cosas. Lo más seguro. Entonces, no tenemos sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo, no tenemos sensibilidad para escuchar a Dios y algo muy malo está pasando. Quiere decir que no somos creyentes congruentes o que no estamos creciendo y viviendo correctamente y plenamente la vida cristiana. ¿Por qué? Pues obviamente por el pecado, ¿no? Siempre es la misma historia. No tenemos permiso para pecar. Hemos sido justificados del pecado, pero no tenemos permiso para pecar. Y entonces es en donde viene la coherencia del creyente. Si quieren, recordamos el capítulo 6 de Romanos, donde dice, ¿por qué vamos a seguir pecando? Dice el apóstol Pablo, aunque a mayor pecado viene gracia, perdón, pero ¿por qué vamos a seguir pecando? Si la coherencia es de que nosotros ya hemos muerto al pecado, el pecado ya murió. Nosotros tenemos que darle muerte, tenemos que matar ese pecado dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros no vivimos acorde a eso, sino nos seguimos esclavizando al pecado, entonces es donde no crecemos espiritualmente. Nuestras conciencias se endurecen, nuestro corazón se endurece, nuestra conciencia se hace más laxa, ¿no? Más permisiva. Hagamos esto, hagamos aquello. Igual, el Señor siempre nos perdona. El problema es que eso fue precisamente lo que hicieron los israelitas hace mucho tiempo y les fue muy mal.
a causa de eso. Pero tenemos todas estas ventajas, lo cual quiere decir que ni nuestra conciencia, ni aunque el mundo nos acuse, ni aunque el diablo nos acuse, de todas maneras, la justicia ahí está, Dios nos ha dado su justicia, que es la justicia de Cristo Jesús y es la única justicia que el ser humano puede recibir. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo y el Espíritu Santo. Es por eso que en nuestras oraciones nosotros no mencionamos a las personas o a los parientes, o quiero orar con el rey David, o quiero hablar con el rey David a través de mis oraciones y ninguna de esas cosas, no porque menospreciemos a ninguna persona que ha buscado a Dios, sino porque estamos completamente seguros que ellos no nos escuchan, no nos escuchan, ninguno de ellos. Así que no... es entonces donde viene la situación del espiritismo, que aparece en el capítulo 18 de Deuteronomio, por cierto, en donde dice el Señor que es abominación, al igual que la brujería, encantamiento y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es comunicación con demonios, siempre es lo mismo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Al resucitar el Señor Jesucristo, pues obviamente ese es el... le podríamos decir es el evento formidable, el evento que sella todo, el evento que completa todo y que por supuesto confirma todas las cosas. A mí me gusta mucho la comparación que aparece en el Antiguo Testamento y por eso yo no descarto el Antiguo Testamento. Me gusta conocer el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento estaba esta situación con los sacerdotes, de que si los sacerdotes entraban de forma incorrecta, de forma impura, de forma malsana, ofrecían de mala manera el sacrificio o algo así, Dios los mataba. Y sucedió precisamente ciertos eventos en donde entraron de mala manera y entonces Dios los mataba. Entonces, dijeron, precisamente después de que había Dios ejecutado a alguien, dijeron, bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. Le vamos a atar al sacerdote que entre, le vamos a atar una cuerda y le vamos a atar una campanilla. Y entonces, si escuchamos la campanilla, quiere decir que el sacerdote está caminando y ofreciendo su servicio y todo lo demás. Y quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que está haciendo. Si no está de acuerdo con lo que está haciendo, quiere decir que lo mató. La campanilla dejará de sonar y entonces el lazo, la cuerda que le amarramos, esa nos va a servir para poder sacar su cuerpo y no entrar nosotros a recoger el cuerpo y que tal vez a nosotros nos pase algo, ¿no? Entonces tuvieron llegaron hasta ese punto de delicadeza, de cuidado, pero a mí me llama la atención precisamente lo de la campanilla, porque la campanilla significaba que si el sacerdote estaba vivo, quiere decir que su sacrificio estaba bien. Había completado todos los requisitos. Todo lo que le mandaba el Señor lo había completado, todo se había cumplido. Ahora, esto me gusta porque es precisamente una evocación a la resurrección del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, soy el Hijo de Dios. Se transfiguró, por supuesto, pero se transfiguró a Pedro, a Juan y a Jacobo. No se transfiguró ante toda la gente. Caminó sobre el agua, sí, pero caminó y lo vieron solo sus discípulos. Y ese tipo de cosas, por supuesto, se puede decir, bueno, son milagros, son cosas maravillosas y todo esto, pero la resurrección es el pináculo, es lo fundamental, es la estrella. Eh, la resurrección precisamente es lo que certifica todo lo demás, todo lo que dijo el Señor Jesucristo, todo lo que va a hacer el Señor Jesucristo, todo lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Nosotros no tenemos que concebir que en Cristo fuese encargado todos nuestros pecados, porque no lo vamos a hacer. No tenemos la capacidad mental o espiritual o nuestra alma no tiene la capacidad y tal vez nunca lo vamos a hacer. De hecho, ni siquiera los ángeles logran entenderlo, dice el apóstol Pablo. Ni siquiera los ángeles anhelan conocer estas cosas. No pueden ni siquiera ellos comprenderlo. Ahora, ¿qué pasa? Que no necesitamos comprenderlo a profundidad, por así decirlo. Lo que necesitamos es saber la prueba, entender la seguridad que Dios nos ha dado. Y la seguridad que Dios nos ha dado es precisamente la resurrección de su Hijo Jesucristo. El hecho de que su Hijo Jesucristo resucitara de entre los muertos certifica todo lo que dijo
todo lo que hizo y toda la obra que Dios hizo en su Hijo, la cual es obviamente lo más importante, que es lo que hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo más importante, eso es lo más necesario, eso es lo vital, ese es el centro. Y como dice el apóstol Pedro, nos dio fe a todos resucitándole de entre los muertos. Eso es lo importante. Ninguna persona ha hecho eso, ningún mago ha hecho, imitado o parecido algo así como lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la muerte del Señor Jesús es una certeza absoluta y es por eso bueno estudiarla desde un punto de vista fisiológico, en donde Él drenó su sangre. Su sangre se fue. Entonces era imposible que él pudiera salir, no digamos mover la gran piedra, pasar la compañía de romanos y entonces salir huyendo. Era imposible, biológicamente, fisiológicamente, es imposible que nuestro Señor Jesucristo se levantara como ser humano y se escapara para hacerse o hacer una mímica, por así decirlo, de que había resucitado entre los muertos. Definitivamente eso no fue lo que pasó. La resurrección entonces del Señor Jesucristo es como ese momento, ese evento en el tabernáculo de reunión en donde el sacerdote entraba y estaba la campanilla sonando. Y eso significaba, está vivo, si está vivo, significa que estaba ofreciendo bien el sacrificio. Y eso es lo que está evocando precisamente el Señor Jesucristo. El hecho de que el Señor resucitara de entre los muertos significa que todo lo que hizo se cumplió. La justificación que se menciona en capítulo 8, capítulo 9 y de Hebreos, que fue hecha en los cielos después de su resurrección, delante de la presencia de Dios. No necesito verlo, simplemente sé que Él ha resucitado, caminó. Lo vio el apóstol Pablo, lo vio incluso Santiago, su hermano, quienes no aparecen en los evangelios que creyeran en él. Creyeron en él, al menos Santiago, sabemos de Santiago, de que creyó en él hasta que lo vio resucitado entre los muertos. Y él, cuando habla en su carta, habla mi Señor, no como mi hermano, mi Señor. Lo vio precisamente glorificado. Bien, entonces la resurrección del Señor Jesucristo es lo que certifica todo, toda la obra, todo el sentido de la fe, todo el propósito. Y todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho. Por supuesto, vemos la gloria de Dios en la creación, vemos la gloria de Dios en nosotros mismos, vemos la gloria de Dios en las personas, en el mundo, en todo lo que está sucediendo. Ahí está Dios obrando, Él es quien trae las almas, Él es quien da la vida, Él es el que sostiene la vida precisamente en el mundo y en todas las cosas que existen. Pero es la resurrección del Señor Jesucristo que señala esta parte vital de su palabra y nos hace a nosotros, como creyentes, participantes de ese gran honor, de esa gran dicha, de ese plan maravilloso que Dios tiene y que lastimosamente la mayoría del mundo no se preocupa por ese gran plan. Así que es muy, muy importante que nosotros entendamos y si es necesario que nos despertemos a una realidad contundente y eterna, a la realidad del plan de Dios, que es más sublime y más supremo incluso que simplemente nuestra salvación, por así decirlo. Dios no simplemente quiere salvarnos. Dios quiere hacer algo glorioso con nosotros. Quiere hacer algo glorioso con el universo, pero también quiere hacer algo glorioso con nosotros. Quiere usarnos a todos para su gloria, para su honor, para reflejarse a sí mismo a través de nosotros. Él se unió con nuestro espíritu, pero también quiere unirse con nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo refleje la gloria misma de Dios, el fulgor mismo de Dios. Es algo infinito, ¿no? Inconmensurable. Por eso el apóstol Pablo aquí está glorificando a Dios, exaltando a Dios. Bien, entonces entramos a la última parte del capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Aquí señalé esto muy importante porque dice el amor de Cristo, pero más adelante, bueno, de hecho, en el último versículo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Que es en Cristo Jesús. Vemos que en realidad, y lo que tenemos que concluir con esas dos partes es que el amor de Cristo y el amor de Dios son lo mismo. Aunque ya vamos a llegar al final del versículo en donde hay algo bien importante al respecto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
empieza el apóstol a hacer esta exposición que tiene que confirmarnos y darnos fortaleza. Empieza a hacer una lista: tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hace estas preguntas retóricas, obviamente, para hacernos reflexionar, para hacernos comprender. ¿Alguien tiene angustia? ¿Alguien ha conocido la angustia? Sí. La angustia no es lo que tenemos todos los días. La angustia, igual la tribulación, no es algo que tenemos todos los días. La angustia es cuando tenemos una enfermedad terrible que probablemente solamente tengamos unos días nada más, una semana o 2 semanas, cuando mucho, de vida, y tenemos ese peligro, tenemos esa situación. Estamos angustiados porque digamos, algo le pasó a algún familiar, algo le sucedió a algún familiar muy querido, incluso tal vez algún hijo o algo así. Esa es la angustia. Son los eventos más terribles de nuestra vida, tribulación, son los eventos más complicados, son los eventos más espantosos, aquellos que nos quitan el sueño, nos quitan el hambre, nos quitan el deseo, nos quitan la vida prácticamente entera e incluso hasta llegan a cambiar nuestra vida. Nosotros ya no somos los mismos después de esa angustia. Tal vez atravesamos esa angustia, tal vez sobrevivimos esa angustia, pero nosotros el sufrimiento fue tan grande que nuestra vida ha cambiado. Es probable. Es a eso. El apóstol se refiere a las cosas más difíciles. La persecución es algo como creyentes nosotros nunca hemos sufrido. Por el tiempo en el que estamos, por la situación en la que estamos, tal vez por lo que Dios está esperando hacer, tal vez por lo que viene adelante. En realidad, no lo sé. Pero al menos sí sé que no es porque Dios esté muy contento con la iglesia. Entonces, como está contento con la iglesia, no necesita persecución, no sé. Pero sí sé que es parte de su propósito, sé que es parte de su plan. Ahora, ellos sí estaban siendo perseguidos. Ellos sí. Y no solamente estaban siendo perseguidos ahí, sino que estarán en persecución espantosa unos años después. En ese momento el apóstol Pablo muy probablemente se refería a sus propias persecuciones y las persecuciones que él vivió fueron, bueno, con aquellos creyentes que lo despreciaron precisamente porque creían que era un espía. Ellos pensaban que él seguía siendo el asesino, como fue con la situación de Esteban. Y por supuesto están los judíos o los judaizantes que lo odiaban, lo detestaban y lo querían matar. Se recuerdan aquella vez donde tuvo que salir incluso descolgado de una ventana precisamente para poder salir huyendo. Y es muy interesante cómo lo describe Lucas, cómo el apóstol Pablo llegaba en ese su tiempo cuando andaba en Tesalónica, en Filipos y en esos lugares. Estaba en una ciudad y tenía que evangelizar, tenía que predicar rápido, estaba una temporada y ya tenía que salir huyendo porque ya venían los perseguidores. Y entonces iba a otra ciudad, después entonces hacía en esa ciudad lo mismo, predicaba y la forma de expresarse de Lucas es, lo tenía que hacer rápido, lo tenía que hacer apurado, tenía que apresurarse porque ya venían los perseguidores a esa ciudad y él tenía que salir huyendo. Es, eh, es muy interesante. Es muy interesante, por supuesto, la vida del apóstol, pero todo esto fue un preparativo. Después venía la persecución romana. Y en la persecución romana, donde le decían, ¿crees en Jesús? ¿Quién es tu Señor, Jesús o es el César? Y quien decía, mi Señor es Jesús, bueno, entonces hay que quemarlo, llévenlo al circo romano, mátenlo, etcétera. No había juicio, no había jurado, no había defensa, no había esto, no había nada. Y por supuesto, los creyentes sabemos que no debemos avergonzarnos del nombre de nuestro Señor o Él se avergonzará de nuestro nombre. ¿A costa de nuestra vida? Sí, a costa de nuestra vida. No podemos. Y no se nos es permitido avergonzarnos de su nombre. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. En las primeras dos, hambre o desnudez, se refiere a estar desamparados, ¿no? Se refiere a estar desamparados, desahuciados, sin que nadie se preocupe por uno. Peligro o espada, ya no estamos hablando entonces de persecución, sino estamos hablando de maleantes, estamos hablando de guerras, estamos hablando de conflictos, estamos hablando de cuando nuestra nación estaba o estará muy probablemente en conflictos.
Cuando el mundo entra en conflicto y nación contra nación, reino contra reino, empiezan a atacarse los unos a los otros. Ahora, vemos estas situaciones tan angustiosas donde hay demasiada migración, donde hay demasiado llanto, donde hay demasiado dolor, donde hay violaciones, donde hay asesinatos, torturas y todo ese tipo de cosas espantosas, literalmente el infierno sobre la tierra. El apóstol entonces menciona un pasaje de los Salmos, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aún así, el apóstol Pablo toma entonces la causa de todo esto es que nosotros somos creyentes, estamos en Cristo y por eso el mundo nos detesta. Por eso el mundo nos detesta. No es Dios quien provoca el mal contra nosotros. Él puede usar las persecuciones y las usó precisamente como pasó con la primera persecución de la iglesia. La primera persecución de la iglesia, si recuerdan bien, la iglesia empezó en Jerusalén. Y en Jerusalén, en donde fue el Pentecostés, el apóstol Pedro dio su primer mensaje y es entonces donde 3,000 personas se añaden a la iglesia. Ahora, y por supuesto se fueron añadiendo más y más con el paso de los días, con el paso de los meses. Pero, ¿qué pasa? Viene la primera persecución por la situación de Esteban. Viene la primera persecución y entonces, ¿qué pasa con toda la iglesia? La iglesia tiene que salir huyendo. Ahora, ¿esto estaba fuera de los planes de Dios? No, de hecho, ellos salieron huyendo, salieron de Jerusalén y fueron a predicar a otros lugares. Fue necesario precisamente para que el evangelio no se quedara ahí, no se quedara encerrado en Jerusalén. Con esto no quiero decir que Dios haya juzgado o se haya enojado con la iglesia en ese momento y entonces dijo, bueno, los voy a dispersar a todos. No, simplemente él usó la persecución. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es una iglesia perseguida. ¿Por qué es una iglesia perseguida? La iglesia de Cristo, porque Cristo fue perseguido. Y la persona de Cristo está en su iglesia. Una iglesia no perseguida, bueno, es una iglesia acomodada. Muy probablemente una iglesia que no tiene nada que ver con Cristo. Así como la religión que mencioné hace algún momento, pues es una institución, es una iglesia acomodada, es una iglesia que se vendió al mundo. Una iglesia que se vendió al mundo, pues obviamente no tiene por qué salir huyendo. Ya no tiene nada de Cristo, ya no tiene nada de Dios. Pero si la iglesia es de Cristo y si la iglesia es de Dios, esa iglesia será perseguida, esa iglesia será humillada, precisamente con las tácticas que el diablo sabe hacer. Maleantes, malhechores, persecuciones, o quita cualquier sustento también. La persecución de la iglesia también puede ser no tener sustento. Ven qué interesante. Bien, ahora dice versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es muy importante entonces revisar todo esto. El apóstol Pablo está diciendo que todos estos males se nos serán quitados. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros no vamos a pasar por todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No vamos a pasar por eso, dice el apóstol Pablo. Ustedes no tengan pena, ustedes son hijos de Dios. Ninguna de estas cosas les va a pasar. No. Todas esas cosas van a venir. No tenemos que buscarlas. Nosotros tenemos que buscar a Cristo. Nosotros tenemos que buscar la misión de Cristo, pero estas cosas van a venir contra nosotros. Y tenemos que atravesar todas estas cosas. Antes, en todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿a qué se refiere con esto entonces de más que vencedores? Y es que tenemos que entender todo y tenemos que englobar todo lo que el apóstol venía hablando, precisamente sobre la predestinación, sobre el plan de Dios, sobre el propósito de Dios, sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Todo es parte del plan y del propósito de Dios. Sirve tanto en esta vida para que la palabra de Dios sea multiplicada, alcance a más personas, más iglesias se den, como pasó precisamente con la primera persecución y no fue la única que sucedió en la que sucedió esto. Hubo más persecuciones. Lo que acabo de mencionar con respecto a Pablo, Pablo muy probablemente podría quedarse en una ciudad tranquilo, predicando. No, pero a causa de la persecución que sufrió en ese momento, en ese instante que yo mencionaba hace un momento, ¿qué pasó? Tenía que salir corriendo, casi literalmente, tenía que salir corriendo, salir huyendo a la siguiente ciudad. Después entonces ya venían los perseguidores, hay que ir a la otra ciudad. Y así,
predicaba y predicaba y predicaba. Todo es usado para bien, para los que sirven a Dios, para los que amamos a Dios, para los que buscamos a Dios. Todas las cosas que vienen a nuestra vida son usadas para bien. El problema es, bueno, ¿en dónde está mi fe? Estoy caminando en fe, estoy siguiendo los pasos de Dios, estoy oyendo lo que el Señor quiere. En todas estas cosas yo voy a vencer. En todas estas cosas yo voy a ganar. Puede ser que tenga problemas ahora, puede ser que ahora tenga angustias, puede ser que ahora me sienta desamparado, puede ser que ahora esté en las manos de los malhechores mismos, ¿no? Pero yo lo voy a usar para bien, más bien Dios lo va a usar para bien. Dios va a usar para bien eso. Dios va a usar para bien este problema. ¿En qué forma lo va a usar? ¿De qué manera lo va a usar? ¿Hasta dónde va a llegar el bien de todo esto? No lo sé, porque eso es Dios. Está todo en las manos de Dios. Es el propósito de Dios. ¿Cómo me va a glorificar? No lo sé, pero sí sé que será algo maravilloso, glorioso y apto y apropiado precisamente para cada quien, conforme a lo que hizo, conforme a lo que deseó, conforme a lo que buscó. Está en nosotros, por supuesto, el querer buscar más, el querer alcanzar más. Cuando dice el apóstol Pablo, está bien que tengan estos dones, pero procuren los dones mayores. Podemos alcanzar más. Las parábolas del Señor, cuando menciona aquel dio fruto, aquel sí multiplicó sus talentos. Bueno, al que no dio ningún fruto, entonces quítenle el talento y denle al que dio más. Por supuesto que podemos procurar hacer más para Dios. Aún así, todo eso está parte de su plan, por supuesto, pero depende de cada uno de nosotros. Nuestra voluntad tiene mucho que ver en esto. Tiene que ver mucho en esto y tiene que haber un acuerdo con Dios en su plan. Es muy importante. Somos más que vencedores. Y que, por supuesto, qué llamado de dicha y de gozo, ¿no? Es esta cuestión, aunque pasen cosas terribles en mi vida, aunque mi cuerpo se deshaga, aunque mi cuerpo esté devastado, de todas maneras, yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor porque el propósito de Dios se está cumpliendo, porque el Señor levantará al final este cuerpo y no solamente lo levantará, sino que lo glorificará. El propósito de Dios se cumplirá sobre esta tierra, aunque esta tierra está siendo destruida por el ser humano y por todas sus malas, obviamente, malas, malísimas decisiones y por supuesto por su pecado. El mundo está expulsando al hombre. La expresión que aparece en el Antiguo Testamento es vomitándolo. El mundo lo está vomitando debido a su maldad, a su perversidad. Pero todas estas cosas van a ser revertidas por Dios. Estas cosas van a ser revertidas por Dios y es Cristo Jesús quien ha triunfado sobre todos esos males, sobre todos esos problemas, sobre toda esa inmundicia y maldad. Así que todo lo que pase en mí, ya he triunfado. Ya hemos triunfado. Todo lo que suceda, todo lo que me quiten, todo lo que me tiren, todo lo que me digan, todo lo que me impongan, ya he triunfado. E incluso la muerte. La muerte. El apóstol Pablo menciona después la misma muerte. Viene la muerte, ¿no? Que es el golpe final. El golpe de gracia o el tiro de gracia, ¿no? En cuanto a las desgracias, creo que no hay mayor desgracia que la muerte propiamente. El padecer la muerte de algún familiar es espantoso y el padecer la muerte propia, al menos obviamente estar cerca de ella, es algo terrible. Cambia la vida, cambia la mente. Pero somos más que vencedores y esa es una frase que debemos aprenderla. Somos más que vencedores, somos más que vencedores. No importa lo que pase hoy, no importa lo que suceda hoy, soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo su propósito, porque Él me llamó y su llamamiento fue completo. Por eso les hablaba de lo del tiempo ahorita. Su justificación fue total. Yo no estoy justificándome, Él ya me justificó. Yo no estoy buscando la justificación. Yo estoy buscando a otras personas que reciban ese regalo de la justificación, pero yo no. Yo no estoy justificándome. Yo ya soy justo en Cristo Jesús y es un regalo de Dios de gloria y de dicha. Ahora, tengo que padecer, tengo que identificarme con la misión de Cristo, con la forma de ser de Cristo, con lo que Cristo está haciendo, precisamente para que pueda ser coheredero juntamente con Cristo. Y es ahí en donde el diablo, el mundo, incluso mi propio cuerpo me tratan de detener. Recuerdan que esos son nuestros enemigos. Ellos tratan de detenernos, tratan de limitarnos. El mundo no quiere que yo le siga señalando.
Que yo le siga mostrando su pecado, su maldad, simplemente con mi existencia, con la existencia de los hijos de Dios, le estamos demostrando al mundo su maldad, su impiedad, su incapacidad y por supuesto su condenación. Nosotros condenamos al mundo, que es precisamente lo que el autor de Hebreos dice con respecto a Noé, en el capítulo 11 de Hebreos. Ahí lo pueden buscar. Noé, por su fe, condenó al mundo. Nosotros, por nuestra fe, condenamos al mundo. Es por eso tan importante para el mundo que nosotros seamos como él, que nosotros sigamos de esa manera. Es tan importante. Porque nosotros venimos a condenar al mundo. Nosotros existimos para condenar al mundo. Nosotros les mostramos la luz. El diablo, pues obviamente nosotros le señalamos su condenación. Él ya está condenado. Pero nosotros le estamos señalando su condenación y por supuesto le estamos atacando este imperio de muerte, como menciona también el escritor de Hebreos. Estamos atacando ese imperio. Pero por supuesto, el creyente, cuando se concentra en las cosas de esta vida, cuando se aleja de la vida de Cristo, cuando no tiene mayor cosa que ver con la vida de Cristo, pues obviamente no es ninguna amenaza para el diablo. No es ninguna amenaza para el diablo. Y mejor, si no crece, mejor, si no se desarrolla, mejor, si no conoce la palabra de Dios, mejor, si no ora. Es importantísimo, es tan importantísimo para el diablo que nosotros no oremos. Importantísimo. Él es el que está feliz. Y él es más, el que es más feliz, precisamente con que nosotros no oremos. Porque entonces Dios no hace su voluntad acá. Dios no hace su voluntad acá. Nuevamente, nos sentimos tentados, pues estamos viendo la predestinación, nos sentimos tentados, bueno, y entonces sí hace su voluntad o no hace su voluntad. Por eso les digo, no vamos a entrar a esas cosas y a esas suposiciones. Por supuesto que Dios siempre hace su voluntad, pero nos usa para interceder, nos usa a nosotros, quiere oírnos y quiere contestarnos a nosotros. Somos más que vencedores porque aprendemos a orar, porque aprendemos a conocer su palabra, porque aprendemos a caminar como Cristo, porque atravesamos los problemas y atravesamos las luchas de una forma acompañados por el Señor y sometidos al Señor, por supuesto. Bien, entonces versículo 38, donde el apóstol hace otra lista, una lista un poco más afuera de nuestra vida, como bien dice, contraria a la lista anterior, tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada. Esas son cosas que nosotros sufrimos acá, en nuestra vida cotidiana. Ahora, esta otra lista tiene que ver con cosas que influencian esa vida, que tienen un poder sobre esa vida, que atacan esa vida, por lo cual estoy seguro, dice el versículo 28, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es de los versículos más importantes. Recuerdo que es de los primeros también que memoricé. Y es muy importante también que lo memoricen, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni ángeles. ¿A qué se refiere con ángeles? Son estos mensajeros, son estos seres creados por Dios. Vemos también en el capítulo 1 de Job que eran millones de millones. También lo vemos en Apocalipsis, millones de millones, ¿no? Los que se acercan a Dios precisamente a dar cuentas son los mensajeros creados por Dios. Y todos estos ángeles tienen poder, inteligencia, sabiduría, conocimiento. Sí. Y el apóstol engloba todo eso. De hecho, es de la misma manera como engloba en Gálatas, en la carta de Gálatas nos dice, si nosotros o un ángel les venimos a anunciar un nuevo evangelio, ténganlo por anatema. Tomando el apóstol Pablo, diría así, las mayores, las máximas autoridades, después de Dios, los máximos poderes después de Dios. Si nosotros o un ángel les viene a anunciar un diferente evangelio del que les hemos anunciado, ténganlo por anatema. Existen estos seres. No podemos cerrar los ojos a la existencia de estos seres y de sus engaños.
Obviamente no todos los ángeles son engañosos. El punto es de que hay quienes sirven a Dios y hay quienes sirven, por supuesto, al diablo y a su propio beneficio y maldad. Y tenemos que ser cuidadosos al respecto. Es precisamente por eso que el Señor aclara esto en el capítulo 18 de Deuteronomio, con respecto a la brujería, a la hechicería, a la adivinación y a la comunicación con los muertos, que pues sucede todos los días en esta iglesia que he comentado, ¿no? Esta iglesia, la iglesia apóstata, que todos conocemos. Ellos trabajan mucho con la situación de los ángeles, hasta tienen sus rezos, ¿no? Al arcángel Miguel, al arcángel al ángel de la guarda y todo eso. Entonces, nosotros no nos basamos en ángeles. Vean qué interesante cómo el apóstol señala la situación de los ángeles en este sentido. Eh, Haciendo entender, haciendo ver de que ningún ángel de Dios va a venir a hablarnos. Quien nos va a venir a hablar o va a querer comunicarnos o trastornarnos siempre va a ser un ángel del demonio. Por lo tanto, no debemos buscar ninguna comunicación con ángeles. Nuestros intercesores son el Espíritu Santo que está en nosotros y el Señor Jesucristo que está en la presencia del Padre. Y se acabó. Y Él es también quien nos defiende. Se acabó. Eso es lo único que necesitamos. Es lo único que necesitamos. Ni principados ni potestades, haciendo señalamiento, el apóstol Pablo señala esto, de que están divididos principados y potestades, poderes y autoridades. También otras versiones lo señala así, poderes, o lo limita así, lo traduce así, poderes y autoridades. Ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Por qué? Ni lo presente ni lo porvenir. Está hablando del tiempo, ¿no? Está hablando de las circunstancias, está hablando de lo que va a venir. Puede ser muy terrible, puede ser una guerra mundial, pero ni eso nos va a separar. ¿Por qué? Porque el plan ya está completo. Es por eso que el apóstol Pablo nos habló precisamente sobre la predestinación. El plan ya está completo. Nuestra salvación, no hay nada que la pueda afectar. Por eso es lo importante de ver de las primeras palabras del versículo 38, por lo cual estoy seguro. Seguro. ¿Estamos seguros? Estoy seguro. Si usted no está seguro, si usted no está segura, tiene que seguir buscando, seguir leyendo. Con respecto a la Biblia me refiero, no vaya a buscar libros. Si quiere, ve algunos cuantos evangélicos, pero lo cierto es de que existen incluso libros evangélicos que ya niegan los milagros del Señor, que niegan los milagros del Antiguo Testamento. Y estoy siendo bastante claro al respecto. Hay libros evangélicos, libros de creyentes evangélicos, doctores de teología, que niegan los milagros que están en el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo. Entonces, yo le recomiendo, lea la Biblia. Lea la Biblia, busque, oiga sobre la Biblia. ¿Qué habla la Biblia? Hasta que encuentre esa seguridad. Esa seguridad nos la da el Espíritu Santo, como lo vimos en los primeros versículos del capítulo 8. El Espíritu Santo es el que habla a nuestra mente. Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, como dice el versículo 16. Ahí mismo lo pueden ver en esas páginas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él es quien nos da la seguridad. El apóstol Pablo entonces tiene esta seguridad que ni los ángeles se lo van a quitar. Esto es muy importante porque pueden darse engaños y hay engaños. Y ustedes lo pueden ver en los canales estos de sobre Egipto, sobre las pirámides, sobre las grandes cosas que se hicieron, lo que hicieron los mayas, y van a ver todas esas cosas, hablando de que la Biblia le copió a estos escritos, a estas piedras y a estas cosas que sucedieron antes, cuando no es cierto. Es el diablo quien ha trastornado la Biblia, es el diablo quien ha cambiado el sentido de la Biblia y el propósito. Desde siempre es lo mismo. Es por eso entonces que tenemos que tener la absoluta seguridad sin importar qué nos digan, sin importar qué nos hablen, sin importar qué muestras nos den. Ni principados ni potestades. Sabemos que existen estos poderes, sabemos que ahí están, son interdimensionales, pueden atravesar nuestra dimensión y por supuesto lo que buscan hacer es engañarnos. Ese es el propósito, engañarnos. Ni lo presente ni lo porvenir, porque el apóstol ya estableció que en cuanto a la predestinación está hecho en el tiempo de Dios, llamémoslo así, aunque Él no tiene tiempo, ya está hecho. De la misma manera como el Señor Jesucristo tenía que venir a morir en la cruz
y cumplir todo propósito en esa cruz, sin importar las circunstancias. Vean cuántas veces trataron de matarlo, vean cuántas veces le insultaron, vean cuántas veces lo negaron, vean todo lo que él tuvo que hacer precisamente para llegar al momento exacto de su crucifixión. Ahora, capítulo 13 de Apocalipsis nos menciona el apóstol Juan, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya estaba establecido el plan. Ya estaba hecho. La predestinación ya estaba hecha y determinada. Y entonces solamente tenía que manifestarse. Cuando el Señor Jesucristo viniera, entonces se cumplía el propósito ya determinado por Dios, en donde nuestros pecados caerían completamente sobre el Señor Jesucristo y Él recibiría el castigo por nuestro pecado. Así que el tiempo es irrelevante, sin importar que venga. ¿Será que voy a mantener mi fe? No sé, tal vez hay quienes puedan tener esa duda o a veces nos asalta la duda. Pero ¿será que voy a mantener la fe? ¿Será que esto me está haciendo tambalear? ¿No? En cuanto a mi fe, en cuanto a mi seguridad, en cuanto a mi confianza, estoy cansado, estoy fatigado, estoy agotado. Y eso es lo bueno con respecto a la predestinación, lo que menciona acá el apóstol Pablo, de que no hay mi salvación, mi justificación, mi glorificación, no depende de mi voluntad. No depende de que si hoy me siento bien, entonces si la tengo, mañana me voy a sentir mal, entonces ya no la tengo. No depende de eso. No depende de eso. Depende de Dios, por lo tanto, no importa lo que está pasando hoy, no importa lo que está por venir. Ya está completa la justificación, la glorificación. Ya está completo todo. Ya somos santos, ya todo se hizo, el plan ya se cumplió. Solamente hace falta que se manifieste, porque quien manifiesta todo es Dios. Así como el creador que es, Él no solo creó y dejó, Él sigue manifestando y sigue haciendo su obra. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Quién es, cuál es, ni lo alto, ni lo profundo? Pues sería una clara alusión a ni el cielo, ni siquiera el infierno. Pues siempre cuando se habla sobre la profundidad se refiere al infierno mismo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ninguna otra cosa creada, sean universos, sean dimensiones, sean constelaciones, sean galaxias, podemos señalar cualquier otra cosa creada. El apóstol Pablo es muy interesante cómo encierra en esto absolutamente todo, aunque él no conocía todo, pero lo encierra absolutamente todo. Aunque él no conocía todas las palabras, vio cosas maravillosas, pero aún así no conocía todas las palabras y nombres, mucho menos para explicarlos. Pero él dice, solo está todo lo crea y el creador. Y como el Creador nos ha salvado, nos ha predestinado, nos ha glorificado, pues ninguna otra cosa que Él haya hecho, ninguna, podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean que había comentado, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero ahora el apóstol Pablo está unificando todo esto en quién nos separará, quién nos podrá separar, lo repite, del amor de Dios. Pero que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué da ese detalle? Pareciera como una especie de adjetivo, ¿no? El amor de Dios, ah, pero que es en Cristo Jesús. ¿Qué es en Cristo Jesús? Y no es un adjetivo diciendo que hay diferentes amores de Dios, no es una forma de determinar de que hay diferentes amores de Dios, no hay diferentes amores de Dios. Lo que está señalando el apóstol Pablo es que Dios no ama a todos así como son y así como están. El amor de Dios solamente está a través de su Hijo Jesucristo y se acabó. Es una forma tajante de entender las cosas. Es que hay diferentes caminos de llegar a Dios. Mentira. No existen diferentes caminos de llegar a Dios. ¿Hay diferentes formas de amar a Dios? Mentira. No hay diferentes formas de amar a Dios, de llegar a Él, de agradarle. Solamente existe una forma de agradarle. Eso es a través de Cristo Jesús y recibiendo el amor de Cristo Jesús. De hecho, aparece en Tesalonicenses un pasaje en donde por cuanto despreciaron el amor de la verdad, que es obviamente Cristo Jesús, por cuanto despreciaron el amor de la verdad, Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, es decir, el desprecio de Dios. Por cuanto no recibieron
el amor que Dios da a través de su Hijo Jesucristo, lo único que recibirán es el desprecio, la humillación y el desdén propio de Dios. Incluso precisamente para que Dios, bueno, no para que Dios, sino para que ellos caigan en el engaño, para que se condenen más, por así decirlo. Es lo que aparece en Tesalonicenses. Es muy interesante. También podríamos mencionar el último capítulo de Primera de Juan, de la primera carta de Juan, en donde menciona que si nosotros tenemos el testimonio del Padre es que la vida está en su Hijo Jesucristo. Quien tiene el testimonio tiene al Hijo y tiene la vida eterna. Pero quien no cree en el testimonio, dice el apóstol Juan, hace a Dios mentiroso. Hace a Dios mentiroso. Esa es una blasfemia. No es un insulto, es una blasfemia. Hace a Dios mentiroso. Es decir, dice que Dios es mentiroso. No le cree a Dios. Entonces es muy importante señalar esto. Esto encierra, bueno, es que todos estamos en el amor de Dios, ¿no? Algo así diría ese hombrecito de blanco. ¿Se acuerdan que vive allá en el Vaticano? Entonces todos estamos en el amor de Dios. De hecho, se los dice a los homosexuales, se los dice a los transgéneros. Dios te hizo así, Dios te ama así. No, no, no. Pero es que el amor de Dios está solamente a través de su Hijo Jesucristo. Eso es todo. Si yo quiero llegar a Dios, si yo quiero llegar a amar a Dios, la única forma como puedo hacerlo es a través de su Hijo Jesucristo. No puedo hacerlo a través de otra forma. Si desprecio a su Hijo Jesucristo, entonces no amo a Dios. No tengo a Dios y no tengo nada que ver con Dios. Y Dios nos ve solamente a través de su Hijo Jesucristo como hijos. No hay otra forma. No hay otro medio. De hecho, tanto es así, y es obviamente el problema de la mala interpretación y el mal entendimiento de las doctrinas, de que lo que el Señor hizo fue destruirnos, capítulo 6, ya lo vimos, destruirnos, matarnos en Cristo Jesús, ahí también morimos nosotros, nos sepultó y en Cristo Jesús nos hizo nacer de nuevo, nos dio una nueva naturaleza, nos dio una nueva forma de vida. Dios no nos ama como somos, eso es mentira. Dios no nos quiere como somos, eso es mentira. Dios nos destruye y nos renueva en su Hijo Jesucristo y esa es la única salvación y el único amor que nosotros podemos aspirar hacia Dios o de Dios. Es la única forma, solamente a través de Él. Ninguna cosa nos podrá separar. Cuando entonces he recibido el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y es decir, obviamente a través de la muerte de nuestro Señor, a través de su sacrificio, entonces no existe forma de separarse de ese amor, por lo tanto dejar de ser hijo de Dios. Dios no nos va a dejar de amar porque no nos va a dejar, no nos va a destruir como sus hijos. Eso no existe. Hemos recibido la vida eterna, hemos recibido al Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, por lo tanto no podemos dejar de ser hijos de Dios, por lo tanto no es posible caer de la gracia. No podemos caer de la gracia, no podemos dejar de ser hijos de Dios, no podemos perder la salvación. Que era lo que les decía, los arminianos creen que se puede perder la salvación. Probablemente lo ajusten de algún modo o de alguna manera, pero es muy peligroso decir ese tipo de cosas. No se puede perder la salvación cuando se tiene al Espíritu Santo, cuando se ha nacido de nuevo, cuando se es hijo, hija de Dios. No se puede perder la salvación. Pero eso no quiere decir que el pecado no traiga consecuencias y eso ya lo vamos a ver cuando entremos más específicamente en las cartas de Corintios, porque las cartas de Corintios hablan sobre mucho